Cristian, un gusto tenerte. Tienes un maravilloso punto de vista y tal vez sea justo decir que en los últimos años ha habido desarrollos alarmantes que has observado. ¿Cuál es el que más te alarma? Solo escuchando a los oradores anteriores lo puedo encuadrar en lo que han dicho. Cambio climático, por ejemplo, ciudades, la amenaza al medio ambiente y a nuestras vidas. Básicamente, se reduce a entender la verdad y ser capaz de obtener la verdad de lo que estamos hablando para poder resolverlo. Así que, si el 99,9% de la ciencia sobre el clima es empírica, basada en evidencia, pero compite por igual contra una cantidad de negacionistas, entonces eso no es la verdad, es la epítome de las noticias falsas. Así que para mí, en los últimos años, ciertamente este último año, ha cristalizado la noción de las noticias falsas de forma alarmante. Y no se trata solo de un eslogan que se lanza por ahí, pues cuando no puedes distinguir entre la noticia verdadera de la falsa, hay dificultades para resolver algunos de los grandes problemas que enfrentamos. Has estado involucrada en esta cuestión de qué es el equilibrio, la verdad, la imparcialidad durante mucho tiempo. Reportaste en primera línea sobre la guerra de los Balcanes hace 25 años. Entonces dijiste excelentemente, al hablar sobre los abusos a los derechos humanos, dijiste, existen situaciones donde uno no puede ser neutral porque al ser neutral te conviertes en cómplice. ¿Sientes que los periodistas de hoy en día no escuchan ese consejo sobre el equilibrio? Creo que para los periodistas la objetividad es la regla de oro, pero pienso que a veces no entendemos qué significa la objetividad. Y esto lo aprendí desde muy joven en mi carrera durante la guerra de los Balcanes. Era joven en ese momento, fue hace 25 años, y lo que enfrentamos fue el abuso no solo de los derechos humanos, sino también de la limpieza étnica y genocidio, y que luego ha sido sentenciado en las cortes de crímenes de guerra en el mundo. Así, sabemos lo que estuvimos viendo. Tratando de decirle al mundo lo que veíamos, se nos reportaron acusaciones de parcialidad, de estar con un lado, de no ver todos los lados y de solo intentar contar una historia. Yo particularmente y personalmente fui acusada de aliarme a, por ejemplo, los ciudadanos de Sarajevo, aliada de los musulmanes, porque era la minoría que estaba siendo atacada por los cristianos aliados a los serbios en esa región. Y me preocupó estar siendo acusada de eso. Pensé que tal vez estuviera equivocada, tal vez había olvidado lo que era la objetividad. Pero entonces empecé a entender que lo que la gente quería era no hacer nada, no entrometerse, no cambiar la situación, no encontrar la solución. Y así, sus noticias falsas en ese momento, su mentira en ese momento, incluyendo la de nuestros gobiernos elegidos democráticamente, con valores y principios basados en derechos humanos, y su mentira fue decir que todos los lados eran igual de culpables, que esto venía de siglos de odio étnico. Y sabíamos que no era verdad, que en un lado se había decidido matar y limpiar étnicamente al otro. Así es que comprendí que la objetividad significa darle a todos los lados una voz y hablar con ambos lados, pero no tratar a todos los lados por igual, no crear una equivalencia moral forzada o una equivalencia fáctica. Y cuando te encuentras ante ese punto crítico en situaciones de violaciones graves a leyes humanitarias e internacionales, si no entiendes lo que estás viendo, si no entiendes la verdad y te quedas atrapado en el paradigma de las noticias falsas, entonces eres cómplice. Y rechacé ser cómplice del genocidio. Siempre ha habido estas batallas propagandistas y fuiste valiente en tomar la posición que tomaste en ese momento. Actualmente, sin embargo, hay una nueva forma como las noticias se convierten en falsas. ¿Cómo caracterizarías eso? Estoy realmente alarmada y a donde sea que mire nos zarandean con eso. Obviamente, esto sucede cuando el líder del mundo libre, cuando la persona más poderosa en el mundo entero, que es el presidente de Estados Unidos, busca promover sus valores y poder alrededor del mundo. Y vemos a periodistas que solo buscan la verdad. Esa es nuestra misión.
Ir por el mundo buscando la verdad para estar en los ojos y oídos de todas las personas que no pueden ir a varias partes del mundo para ver lo que está ocurriendo en cosas vitalmente importantes para el bienestar y la seguridad de todos. Y cuando hay un gran líder mundial acusándote de dar noticias falsas, esto tiene un efecto dominó exponencial. Y lo que hace es aniquilar no solo nuestra credibilidad, sino también la mente de la gente. La gente que nos miraba y tal vez pensaba, bueno, si el presidente de Estados Unidos lo dice, tal vez hay algo de verdad en eso. Los presidentes siempre han criticado a los medios. Entonces, no de esta forma. Hace un par de años, alguien miraba la avalancha de información vertida en Twitter, Facebook y demás, y podrían haber dicho, nuestras democracias son más sanas que nunca. Hay más noticias que nunca. Por supuesto que los presidentes dirán lo que sea, pero los demás dirán lo tienen que decir. ¿Por qué no iba a gustar? ¿Por qué existe un peligro adicional? Desearía que fuese verdad. Desearía que las plataformas de donde sacamos nuestra información signifique una proliferación de la verdad, la transparencia, la profundidad y la exactitud. Pero creo que ocurre lo contrario. Sabes, soy un poquito ludista, lo confieso. Incluso cuando comenzamos a hablar sobre la autopista de la información, que fue hace mucho tiempo, antes de las redes sociales, Twitter y demás, estaba realmente asustada de que pusieran a personas entre ciertos carriles y túneles y tenerlos solo enfocados en áreas de su propio interés, en vez de ver el panorama general. Y temo decir que los algoritmos, los logaritmos, cualquiera de los itmos, nos dirigen a estos canales de información particulares como parece estar pasando ahora. La gente ha escrito sobre este fenómeno. La gente afirma que al llegar a Internet, su promesa fue explotar exponencialmente nuestro acceso a más democracia, más información, menos subjetividad, más variedad de información. Y, de hecho, ha pasado lo contrario. Y eso para mí es terriblemente peligroso. Y otra vez, cuando eres el presidente de este país y dices cosas, también das a líderes en otros países no democráticos la protección para confrontarnos aún más y para pegar también a sus propios periodistas con esta porra de noticias falsas. ¿Hasta qué punto es lo que pasó en parte solo una consecuencia no deseada? Que el medio tradicional en el que trabajaste tenía un rol curativo mediador, donde ciertas normas fueron observadas, ciertas historias serían rechazadas porque no eran creíbles. Pero ahora que el estándar para la publicación y la amplificación es solo interés, atención, emoción, hacer clic, le hicieron clic, envíenlo, y eso pasó. ¿Es parte de lo que causó el problema? Creo que hay un gran problema y lo vimos en la elección de 2016, donde la idea de clickbait era muy sexy y atractiva, y así todos esos sitios de noticias y artículos de noticias falsas no eran publicados al azar y por coincidencia. Existe toda una industria de la creación de noticias falsas en partes de Europa del Este, y está plantada en el espacio real y en el ciberespacio. Y creo también que la habilidad de nuestra tecnología para hacer proliferar estas cosas a la velocidad del sonido o de la luz nunca la habíamos enfrentado. Y no habíamos enfrentado una cantidad enorme de información que no estuviera revisada por aquellos cuya profesión los lleva a aceptar la verdad y a chequear hechos y a mantener un código de conducta y un código de ética profesional. Muchas personas aquí deben conocer gente que trabaja en Facebook, Twitter, Google y demás. Todos parecen personas geniales, con buenas intenciones. Vamos a asumir eso. Si pudieses hablar con los líderes de esas compañías, ¿qué les dirías? Bueno, estoy segura de que tienen muy buenas intenciones y que ciertamente desarrollaron un sistema innovador increíble, donde todos están conectados en esta cosa llamada Facebook. Y han creado una economía masiva para ellos y tienen unas ganancias increíbles.
Yo diría, chicos, ¿saben? Es tiempo de despertar y oler el café y mirar qué es lo que está pasándonos ahora. Mark Zuckerberg quiere crear una comunidad global. Yo quiero saber cómo será la comunidad global. Quiero saber dónde están los códigos de conducta. Mark Zuckerberg dijo, y no lo culpo, probablemente lo creía, que es una locura pensar que los rusos o quien sea estuvieran manipulando por esta vía. ¿Y qué aprendimos en las últimas semanas? Esto, en realidad, ha sido un problema grave en ese aspecto, y ahora tenemos que investigarlo y descubrirlo. Sí, están intentando hacer lo que pueden ahora para prevenir el aumento de las noticias falsas, pero ya sabes, fue bastante ilimitada por un largo periodo de tiempo. Entonces supongo que les diría, ustedes son brillantes en tecnología, descifremos otro algoritmo, ¿se puede? Un algoritmo que incluya una investigación periodística. No sé cómo se debe hacer, pero de alguna manera filtren la basura. También las mentiras deliberadas plantadas por personas que lo hacen desde hace décadas. Los soviéticos, los rusos, son los amos de la guerra con otras tácticas de conflicto híbrido. Y esto es lo que decidieron hacer. Funcionó en Estados Unidos, no funcionó en Francia, no ha funcionado en Alemania. Durante las elecciones allá donde intentaron interferir, el presidente de Francia, ahora Emmanuel Macron, tomó una posición muy fuerte y lo confrontó igual que Angela Merkel. ¿Hay algo de esperanza de tener algo así, que el mundo aprenda? Nos engañaron una vez, tal vez nos engañaron de nuevo, pero tal vez no la tercera. ¿Es la verdad? Supongo, esperemos, pero creo que esto también es sobre la tecnología, que a la tecnología se le tiene que otorgar una especie de brújula moral. Sé que estoy diciendo tonterías, pero ya sabes a lo que me refiero. Necesitamos un algoritmo filtra basura con una brújula moral. Así es, eso es. No, tecnología moral. Todos tenemos brújulas morales, tecnología moral. Pienso que es bueno. Creo que es un gran desafío. Hablemos ahora sobre liderazgo. Tuviste la oportunidad de hablar con muchas personas de todo el mundo. Creo, para alguno de nosotros, hablo por mí, pues no sé si todos se sienten así, hay una especie de decepción. ¿Dónde están los líderes? Muchos de ustedes están decepcionados. Aung San Suu Kyi, lo que pasó recientemente es, no, otro que muerde el polvo. Te rompe el corazón. ¿A quién has conocido que te ha impresionado, que te ha inspirado? Hablas del mundo en crisis, lo que es absolutamente verdad, y aquellos de nosotros que hemos pasado nuestras vidas inmersas en estas crisis, quiero decir que estamos todos al borde de un ataque nervioso, y ahora mismo es muy estresante. Y tienes razón, hay un vacío perceptible actual en el liderazgo, y no es que yo lo diga, lo pregunto siempre a todos los que les hablo. Les pregunto sobre liderazgo, y hoy hablaba con la extrovertida presidente de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, quien en un periodo de 3 semanas será una de las escasas líderes de un país africano que acata la Constitución y entrega el mandato una vez cumplido su periodo. Ella ha dicho que lo que quiere hacer es dar una lección, pero cuando le pregunté sobre el liderazgo y mencioné fugazmente un grupo de ciertos nombres, le mencioné el nombre del nuevo presidente francés, Emmanuel Macron, y yo pregunté, ¿qué piensas cuando digo ese nombre? Y ella dijo, está formándose potencialmente para ser un líder que llene el actual vacío de liderazgo. Pensé que era muy interesante. Y ayer tuve una entrevista con él. Estoy orgullosa de decir que obtuve su primera entrevista internacional. Fue genial, fue ayer y estaba muy impresionada. No sé si debería decirlo en un foro abierto, pero estaba impresionada. Y podría ser porque era su primera entrevista, pero le hice preguntas y, ¿sabes qué? Él las respondió. No hubo giros, no hubo vueltas, no hubo una espera de 5 minutos para volver al punto. No tuve que seguir interrumpiendo, algo por lo que soy conocida, porque quiero que la gente responda a las preguntas. Y él me respondió y fue muy interesante y dijo... Cuéntame lo que dijo. No, te toca. Tú eres la que interrumpe, yo escucho. ¿Qué te dijo? Has hablado sobre nacionalismo y tribalismo. Le pregunté,
¿Cómo tuviste el valor de confrontar las tendencias dominantes de la antiglobalización, nacionalismo, populismo, cuando ves lo que ha pasado con el Brexit, cuando ves lo que pasó en Estados Unidos y lo que pudo haber pasado en muchas elecciones europeas al comienzo del 2017? Y él dijo, para mí el nacionalismo significa guerra. Lo hemos visto antes, lo hemos vivido en carne propia en mi continente y soy muy claro al respecto. Así que él no iba solo por lo políticamente conveniente, asumió el mínimo común denominador asumido en otras elecciones políticas. Y él se enfrentó a Marine Le Pen, quien es una mujer muy peligrosa. Última pregunta, Cristian. Cuéntanos ideas dignas de difundir. Si pudieses plantar una idea en las mentes de todos aquí, ¿cuál sería? Yo diría, ten cuidado de dónde obtienes la información. Asume responsabilidad por lo que lees, escuchas y miras. Asegúrate de ir a los grupos fiables para obtener información. No importa si tienes un amplio consumo ecléctico, quédate con las marcas que conoces. Porque en este mundo, ahora en este instante, nuestras crisis, nuestros desafíos, nuestros problemas son tan severos que al menos que estemos todos conectados como ciudadanos globales que aprecian la verdad, que entienden la evidencia científica o empírica y los hechos, estaremos divagando hacia una potencial catástrofe. Así que diría la verdad y luego volvería a Emmanuel Macron y hablaría sobre amor. Yo diría que no hay suficiente amor. Y le pregunté y le pedí que me hablara sobre amor. Le dije, su matrimonio es el tópico de una obsesión global. ¿Puedes hablarme de amor? ¿Qué significa para usted? Nunca le pregunté a un presidente o líder elegido sobre el amor. Pensé que tendría que intentarlo. Realmente me respondió y él dijo, amo a mi esposa, ella es parte de mí, estamos juntos hace décadas, pero esto es lo que me contó que realmente me impactó. Él dijo, es muy importante para mí tener a alguien en casa que me diga la verdad. Así que lo traje a mi hogar. Hablemos sobre la verdad. Así que ahí lo tienes, verdad y amor. Ideas dignas de difundir. Cristian Amanpour, muchas gracias. Fue un gusto. Gracias. Gracias. Una posible reflexión sobre el fenómeno de las noticias falsas consiste en la necesidad de distinguir entre información y periodismo. En los últimos años hemos consolidado una cultura que tiende a igualar o asimilar cualquier cosa con periodismo y eso por supuesto no es así. Existe por supuesto buen periodismo y mal periodismo, pero cualquier cosa publicada no es periodismo. ¿Por qué lo digo? Porque en realidad las noticias falsas no son un fenómeno nuevo. Es probable que los primeros cronistas que registran la historia de la humanidad ya supieran de otros supuestos cronistas que divulgaban o publicaban o enviaban información que no era cierta, que era falsa, que era mentirosa. Lo que sí es bastante nuevo de este fenómeno de las noticias falsas es la velocidad y la potencia con que se propagan, por supuesto de la mano de esta revolución tecnológica y de esta revolución en las comunicaciones que vivimos en esta época y a la que ya prácticamente todos conocemos, ¿no? Internet, las redes sociales y los nuevos medios digitales sobre todo. Las noticias falsas o las fake news, como también se las conoce en inglés, no son más que eso que nombran, ¿no? Falsedades, mentiras, noticias que no son reales, ¿no? Pero que están disfrazadas de apariencia de verdad a través de las técnicas, las herramientas y el lenguaje periodístico, ¿no? Pero es solo una apariencia que divulga una mentira o una falsedad. No hace mucho, acá en San Luis, en medio de un gran incendio en las sierras, circularon fotos que correspondían a España, a Chile y a otros países. Lo hacían por las redes sociales y se divulgaban como verdaderas y algunos medios también se hicieron eco de esas fotografías y las publicaron. En ese mismo caso también circulaban audios por WhatsApp de supuestas personas desesperadas en las sierras que pedían auxilio o que pedían ayuda porque nadie iba a socorrerlas. Luego se supo que una de esas voces admitió
haber exagerado y mentido para llamar la atención de los medios y de las autoridades porque creía que no le iban a prestar atención. Eso demostró que muchos medios que divulgaron esos audios ni siquiera ejercieron el deber de contrastar eso que estaban escuchando. En cuanto a la circulación de las noticias y las redes sociales, yo encuentro que ahí tenemos un terreno de luces y de sombras, porque cientos de noticias o mucha información que circula en las redes es verdadera, es real, está contrastada, y muchísima más información es falsa, está manipulada o lleva al engaño o a malos entendidos, o exagera o manipula o tergiversa o difama. Tenemos también a los trolls y los bots que son capaces de imponer un hashtag o una etiqueta, ¿no? Y llevarlo como trending topic, es decir, como el tópico más comentado en las redes, y en realidad no tiene asidero. Entonces podemos ver hashtag el presidente es muy bueno y eso no es más que una operación. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos es encontrar la buena información en ese océano de mentiras y de incertidumbre. Bueno, esa tarea es bastante complicada, pero el periodismo también debería recuperar sus viejos estándares y ayudar a esa tarea, a ese trabajo. Por supuesto tenemos las fuentes oficiales, las cuentas oficiales, las cuentas de periodistas profesionales en los que muchas veces podemos confiar. Tenemos sitios web especializados, tenemos los mismos medios de comunicación más viejos que en términos generales luchan por mantener su marca y su credibilidad. Entonces es más difícil que esos medios puedan comerse una operación. Puede pasar, pasa muchas veces, pero es más difícil que eso suceda. Entonces creo que podemos acercarnos mucho a esas fuentes a la hora de descubrir qué es lo verdadero y qué no es verdadero. Pensemos en tantos personajes públicos que muchas veces aparecen muertos en las redes sociales y basta con que uno chequee un medio masivo de información con larga trayectoria para darnos cuenta que no es verdad. Bueno, ¿y qué podemos hacer con las noticias falsas? En principio creo que lo primero que tenemos que hacer es identificarlas. Para eso, por supuesto, tenemos que estar atentos y tener un ojo crítico. Tenemos que entrar a las redes con las defensas altas, ¿no? Miles de veces entramos a las redes con las defensas bajas, con una ingenuidad que no es para nada aconsejable en este mundo. Tenemos que identificar el lugar del que sacamos la información, tenemos que evitar reproducir y repetir lo que leímos por ahí con ese viejo artilugio de lo leí en internet, lo leí en las redes sociales, lo leí en Facebook, lo leí en Twitter. Vayamos al origen final de la información, de dónde viene, quién lo dice, cómo lo dice, por qué lo dice, para qué lo dice. Creo que para combatir las noticias falsas tenemos que agudizar el ojo crítico, tenemos que ser cada día más críticos, tenemos que pensar cada día con mayor profundidad y tenemos que revisar diversidad de medios y no dar por hecho que lo que nos dicen es verdad. En medio de todo este cuadro que hemos descrito, no está mal que cada uno de nosotros se haga esas preguntas, busque respuesta y vuelva a hacerse nuevas preguntas, y en esa búsqueda seguramente vamos a estar mucho más cerca de la verdad y vamos a evitar caer víctimas de aquellos que quieren manipularnos a través de la divulgación, la difusión y de este fenómeno de la fake news o de las noticias falsas que disfrazan con apariencia de verdad lo que en realidad no es verdad.